yo dije, bueno, me gusta el esfuerzo que está haciendo Chevy. Y aquí se siente como unas personas que están realmente interesadas. No estamos aquí para demostrar quién sabe mejor o quién sabe, sino para compartir lo que tenemos. Yo soy la autora de este libro, como los traje aquí, Afrodescendientes en el Istmo de Panamá. Y me gustaría compartir parte del esfuerzo que produjo este libro. Yo nací y crecí en la antigua zona del Canal. Vivíamos yo nací en una comunidad que se llamaba Red Tag, ya no existe. Después con mi familia nos mudamos a la comunidad que se llama todavía, pero es como un cambio de comunidad. La Boca, ¿ustedes conocen La Boca? Sí. Bueno, yo de niña, La Boca era de negros. Entonces llegó los planificadores y dijeron, no, ustedes tienen que ir, váyanse arriba abajo a Parque Lefebvre, pero ya no van a poder quedar a vivir en esta comunidad. Y de repente, bueno, todos nos mudamos y buscamos dónde vivir en Panamá, pero al rato vimos casas de lujo surgiendo en los predios donde vivíamos, y ahí la gente blanca fueron ocupando estas áreas, porque como era en la ribera del canal, era una vista preciosa y todo, y a nosotros, las comunidades negras, en su mente no merecíamos estar ahí. Así que, bueno, nos mudamos de ahí. Hay algunas personas que se ubicaron en Río Abajo, algunos en Parque Lefebvre. Y entonces fuimos asistiendo a las escuelas en Panamá. Yo terminé graduando de las escuelas en lo que fue la antigua zona del Canal, porque asistí a la escuela en La Boca. Después, cuando salimos de La Boca, fuimos a vivir en Paraíso. Paraíso todavía existe como una comunidad mayoritariamente de negros y latinos. Así que yo me gradué de high school, de la escuela en Paraíso. Después me ofrecieron una beca porque como salí en el primero o segundo de la clase, pues me dieron una beca para asistir a la Canal Zone College, así se llamaba en esos tiempos. Hoy en día, ¿qué es lo que se llama? Canal Zone College todavía, no creo, que queda en La Boca. Esa universidad marítima. No, bueno, sí, la marítima estaba cerca, pero la Canal Zone College no era la marítima, pero eran cerca. Entonces hice mis 2 años allí. Después me dieron otra beca para asistir a la universidad o completar mis estudios universitarios en los Estados Unidos. Y fui a Connecticut College y después una maestría en la Universidad de Wisconsin, en Madison, Wisconsin. Muchas personas que tienen esas oportunidades, en esos tiempos se necesitaba
muchos profesores con las experiencias que nosotros tenemos. Así que muchos de nuestros egresados se quedaron trabajando o se casaron, se quedaron, pero yo regresé a Panamá y pues fui trabajando como profesora en la Universidad de Panamá y en Florida State University, que todavía existe ahí en Albrook. Pero siempre me quedaba la inquietud de que tenemos que reunir a los negros, tenemos que luchar contra ese estatus de personas de nivel ¿cómo se diría? Second class citizens. Segunda categoría, sí. Entonces yo siempre quería hacer algo para luchar contra esa tendencia y ver cómo podía preparar o contribuir a la preparación de nuestra gente para demostrar que somos tan capaces, tan educados o tan capacitados o tan bonitos o bonitas también, y como cualquier otro, porque tenemos la tendencia de aceptar de la forma como la gente nos ve, y no había un movimiento para luchar contra eso. Y la realidad, cuando regresé y estuve, me mantuve pues leyendo mucho sobre la historia, no solamente de la historia de los negros en Panamá, sino la historia de los negros en las Américas en general y la historia de los negros en África. Lo que es más, tuve la oportunidad de casarme brevemente con un africano y nos fuimos a vivir en África por un tiempo, y yo digo que eso era parte de mi destino, porque me dio la oportunidad de ver cómo viven en África, cómo nosotros negros de las Américas nos parecemos, los distintos aspectos de nuestra cultura que se ha mantenido en las Américas, o los aspectos que se han cambiado. Así que para mí fue una experiencia muy enriquecedora, y realmente cuando regresé a Panamá fue cuando ya empecé a caminar, a ver cómo podemos hacer para cambiar la discriminación que, aunque todavía existe, en ese tiempo fue mucho más marcado. Y dije yo que no. Y en ese tiempo Reina Torres de Araúz agarró una de las iglesias de nuestra gente en Caledonia, que es donde queda actualmente el Museo Afrohaitiano. Y cuando ya era la iglesia de la Misión Cristiana, que compró terreno en Río Bajo o Parque Lefebvre, por ahí, Río Bajo creo. Río Bajo. Sí. Entonces dejó pues la iglesia, y ella dijo, ella estaba en una onda de crear museos por todo el país. Así que digo, vamos a hacer un museo aquí. Así que yo me involucré en el movimiento de crear o contribuir a la co-creación del Museo Afrohaitiano. Pero yo diría que
quizás en menos de un año de empezar ese trabajo, muere Reina Torres de Arauz. Y pues yo digo, esto no puede quedar así. Tenemos que unir a la comunidad y continuar este trabajo. Y así lo hicimos. Empezamos trabajando lo que tenía que hacer para inaugurarlo y pues lo inauguramos. Yo creo que aquí en el libro mío dice que el 22 de diciembre de 1980 se inauguró como tributo a los inmigrantes afroantianos que llegaron al país. Pero fue una inauguración sencilla porque forzado por la enfermedad la enfermedad y la muerte de Reina Torres. Y pues allí yo sí vi la necesidad de reunir en la comunidad y decir cómo vamos a continuar con este proyecto. Nos toca. Y fuimos terminando lo que pudimos terminar para que se pudiera prestar el servicio. Es una institución gubernamental del Ministerio de Cultura, pero como y Reina Torres era del Ministerio de Cultura, pero ya cuando con la ausencia de ella no había la persona con ese dinamismo y ese interés, pues, y quizás, bueno, ella a veces nosotros hacemos lo que nos viene preparado desde ciertos niveles que no concebimos mucho para contribuir antes de que nos toca la muerte. Y la verdad es que la muerte de Reina Torres nos golpeó bastante, pero gracias a Dios nuestra comunidad respondió. Formamos lo que llamamos la Sociedad de Amigos del Museo Afroantiano de Panamá, y ahí pudimos involucrar no solamente los panameños afroantianos que viven en la República, pero los que viven en el exterior, y ellos, los que viven especialmente en Nueva York, que tienen su corazón en Panamá. Ellos estaban muy contentos para apoyarnos en la forma que pudieron. Así que fuimos haciendo campañas de recaudación de fondos y logramos terminar con la construcción de la capilla, que yo creo que muchos de ustedes lo han visto, ¿no? Sí, es de madera, porque así se construían las cosas en ese entonces. Pero por ser de madera necesita mucho mantenimiento, especialmente en este clima tropical. Así que muchos de los fondos que realizamos hoy en día, aunque tengo que dar el crédito al Ministerio de Cultura, que ahora tiene una dirección especial para el Museo Afroantiano, y ellos pagan los servicios del personal que trabaja allí y nos ayudan con el mantenimiento. Y nosotros como SAMAP nos dedicamos pues a involucrar a nuestra comunidad
la gran feria afroandiana fue iniciada por Sama, y después de 43, 44 años, yo creo. 43. No, 44. Acabamos de cumplir 44 en marzo. En marzo, sí. Sí. Sí, empezamos en los predios del museo, con tonditas por ahí, pero yo creo que despertamos una chispa que quedaba dormida en la población panameña, porque cada año fue creciendo. Y al rato teníamos que buscar un lugar más amplio para tener nuestra gran feria afroandiana. Y bueno, también por la construcción del metro tuvimos que salir, porque el metro nos robó parte del terreno que teníamos cerca del museo. Pero todo resultó bien, porque ahora mismo la feria lo celebramos en Atlapa, que es un espacio mucho más amplio, y llegan miles y miles de personas los días que tenemos de feria. Y los efectos de la feria era como para, no sé si se dice, revivir la gastronomía de nuestra gente, porque eso se estaba muriendo, ¿no? Porque muchos de los jóvenes no prestan atención a sus abuelos, a su madre, padre. Cuando estaba mi papá hacía bon, pero solamente comíamos el bon. Ninguna de las hermanas lo ayudaba, no. Sin embargo, yo siento que con la feria allí había un mercado para el bon, y se reactivó esa tradición del bon para el tiempo de Easter Sunday, Good Friday y todo eso. También el saril, que el saril es una bebida que traíamos de Jamaica, y me gustó mucho. Este saril es mío, ¿no? ¿Dónde está? A mí me encanta. El saril, que era otra bebida que estaba muriendo o siendo eliminado o olvidado. Entonces, esto nos trae más creatividad, y también se presta para los agricultores sembrar saril en vez de botarlo. Ahora había un mercado, así que estábamos contribuyendo a la economía del país, y también continuando una tradición que nuestra gente había traído del Caribe, del Caribe afro. Ahora en Panamá, cuando uno habla de saril, de bon, en estos tiempos, nadie se acuerda de que eso vino con los afroandianos. Era una tradición, y por eso mi hermana, yo creo que me hizo el comentario esta vez, tenemos que ir asumiendo que somos los que traemos esas tradiciones a Panamá, porque muchas veces como que la gente piensa que poco a poco no va mencionando o asociando el bon y el saril con la gente negra afrocaribeña. Entonces llega un momento en que uno pregunta, ¿pero qué contribución han hecho ustedes? Bueno. Y esa es el motivo de tener nuestro museo, de tener
una feria por lo menos una vez al mes, una vez al año, eso, sí. Porque el isinglass, ¿cuántos de ustedes aquí saben lo que es el isinglass? Los hombres sí saben. Los hombres sí saben, porque no sé cuál es la tradición. Como yo no lo tomo mucho, dice que eso le da potencia sexual a los hombres. Así que los hombres andan buscando el isinglass, ¿dónde queda? No sé. Pero eso era una de las tradiciones también. Que todavía es tradición. ¿Ah? Todavía es tradición. No es de tradición, porque en la feria se vende mucho, especialmente entre los hombres. Mi abuela lo vende. Sí, sí. Bueno, qué lástima que no traiste algo para que puedan compartir. La próxima sesión ofrecemos isinglass. Sí, como Tienes que no. tomar poquito las mujeres. ¿Y por qué? Tiene el mismo Eso no efecto. es tan cierto porque yo bebo bastante y sin grasa. Y mira, mira, te emocionó hasta la volviste polar. La potencia que me da. Quería decirle, el bon ya lo están vendiendo en el supermercado, una de estas marcas manías. Vive Smith. Riva Smith lo ha acaparado. Sí, mi esposo lo compró y yo le decía, pero es que este no es el bon. No, claro, lo que uno Ese es el bon Vive Smith también comercial. es Saus. Está vendiendo Saus. Está vendiendo sauce. ¿Saben? Ellos también venden salina. También venden tienen salina. botella. Pero eso está bien, sin embargo me gustaría escuchar, ¿no? Que eso lo contribuye, lo trajeron los afroantianos al país. No Riva Smith, oh no. No, Super 99, bueno, el Super 99 no veo mucho de eso. ¿Qué es lo que venden? Ellos venden bon. No, Sí, porque venden María. bon. Yo compré el bon, bueno, yo no, Ricardo, el bon de la marca esa de María. María, sí, pero eso como que... Pero no sabe igual. Ah, sí. Y hay otro versión de Ibasmí, nada que ver. Ya probé, eso que usted dice de no tiene nada que ver. O sea, porque lo que ellos hacen es venta comercial. Entonces, ya la masa no es igual. Y cuando tú lo cortas, hasta se ve como si fuera un dulce. Exactamente. Y el bon no, el bon es una masa homogénea. Sí, y cuando lo cortan no debe quedar Crummy, con Migajas. migajas. migajas por ahí. Sí, también tenía, que fue lo que a mí menos me agradó, tenía como una capa de miel encima. Yo decía, Bueno, pero esto no es bon. siempre mi papá, que hacía nuestro bon de la familia, ellos tenían un líquido que pintaban el bon después de hornearlo. No sé los ingredientes de eso, que es Una melaza de como algo. una melaza, sí, como una melaza, y lo pintan y lo dejan ahí afuera para secar. Y el de caña no sería. No sé, la verdad es Como el que otro es la bichón. el ajichombo también, que bueno, por el nombre nos identifica. Pero hemos contribuido mucho a la gastronomía y a tantas otras, a otros aspectos de la cultura y la vivencia aquí en Panamá. Entonces, pero una de las cosas, y voy a ir, quiero, Una pregunta Ajá. para regresar. ok, Para regresar aquí. En todo ese proceso de
de la feria, toda esa cultura que aprendiste durante ese proyecto de SAMAP, porque tú fuiste una de las precursoras en ese proyecto. ¿Cómo te llevó el proyecto después de adquirir tanta información de este libro, esta experiencia y la otra experiencia, a producir esos 3 libros que tienes ahí adelante? Que uno está en inglés y el otro en español, y el libro de cuentos. Bueno, continuamos este libro. La primera edición de este libro se publicó, yo aquí debe decir aquí, 2012. Y esta edición era como el 2015, creo que se porque con el museo, con las ferias y con las otras actividades, porque SAMAP tiene otras actividades durante el año. Y bueno, salté eso de que fuimos formando una sociedad con legalmente constituido. Como Y una es de- asociación. Una asociación sin fines de lucro. Y yo creo que eso lo logramos no me acuerdo la fecha exacta. 1981. Y mire que eso es mi memoria. Ella es mi memoria. La memoria externa, el disco Exactamente. El disco duro. El disco duro. Oy. Yo lo pongo. Perdón, yo pensé que lo había apagado, pero lo puse más alto. Entonces, ya la gente estaba llegando al museo, todos interesados, y lo que me siento bien, porque la población panameña reaccionó en una forma muy positiva. Ya llegaba gente de piel blanca y decía, no, pero mi abuela es negra como... Y me enseñó algo negro. Y yo digo, sí. Pero así que yo tengo las raíces negras. Y así fue llegando mucha gente que nos sorprendemos, pues, de las mezclas raciales que logramos y no solamente de los negros del Caribe, porque aquí en Panamá, como todos nosotros sabemos, aunque en un tiempo trató de esconderlo, el país se fundó con negros esclavizados. Y digo negros esclavizados y no esclavos, porque ellos no nacieron esclavos, los esclavizaron. Así que yo siempre digo los negros esclavizados, que fueron los que hicieron todo el trabajo de construir este país. El maltrato que ellos, y aquí lo detallan en el libro, en que hay una foto aquí, esta foto en que se ve cómo ellos tuvieron que dormir en los barcos negreros que los traían al país, y cuando llegaron al país, pues así mismo, pues esto es una foto de un barco negrero, como llegó los negros, porque era la época, no solamente en Panamá, pero en todas partes del mundo, que decidieron, no sé de quién fue la brillante idea de que, ¿sabes algo? Ahí en África hay mucha población y no tienen trabajo. Vamos a sacarlos para
ponerlos a construir las Américas. Y nosotros le damos palos si no trabaja. Y así fue. Así que eso fue nuestras experiencias en el desarrollo de las Américas. Y ya cuando todo estaba construido y bonito, bueno, váyase para atrás. Cocinaba la comida, quítate de mi comedor, vaya atrás en la cocina, quédate allá, porque ellos tenían pues la impresión de que no éramos al nivel para estar, pero eso eran los pensamientos de la época. Por eso hoy en día cuando veo las discriminaciones que hay entre grupos humanos, yo digo, nosotros pasamos por eso. Nosotros no podemos alimentar esos tipos de actitudes, porque a la larga como que no nos conviene. A la larga todos somos humanos. Entonces todos tenemos el derecho de poder educarnos y vivir una vida digna, y para que haya una estructura gubernamental que dice, bueno, ustedes negros no pueden venir a esta escuela, tienen que ir a esta otra escuela porque no deben estar juntos con los blanquitos. Así que en Panamá sí hubo mucha discriminación en la antigua zona del canal donde nosotros vivíamos. Vivíamos en las comunidades, como le dije, de La Boca y Paraíso. La Boca pues se transformó después en comunidad blanca, pero Paraíso hasta el día de hoy ha quedado como una comunidad de negros. Y esa división. Pero el cambio ha venido lento, porque ahora mismo podemos ver negros que viven en lugares como Balboa y esos lugares donde viven la mayoría de los blancos, pero todavía se puede ver los efectos de la discriminación que empezó pues no sé si puedo decir que empezó con los blancos de los Estados Unidos, o simplemente era un fenómeno mundial. Sí. Si quisiera preguntarle, profesora Melba, ya que usted habla de este tema, si como nos dice que usted vivió en la zona y creció en la antigua zona del canal, ¿era su familia, su familia o su contexto, era el momento que se hablaba de Silver Roll y Golden Roll, o ya eso era parte de un pasado que ya no se aplicaba? Bueno, la estructura del Silver Roll y Gold Roll, aunque no llegó un momento en que ya no se utilizaba en documentos oficiales, pero todavía el concepto de eso quedaba. En los Silver Roll eran los negros latinos y los Gold Roll eran los blancos. Pero ya con el tiempo había algunos negros que estaban en el Gold Roll y que vivían en las comunidades de Balboa, pero eran en la minoría. Como hoy en día, por ejemplo, los de como Enrique Sánchez y Arcelio, que pasaban por ¿cómo se llama? ACP, pero para prepararse el ACP de Apprenticeship Program.
eso porque llegó el momento en que no tenían suficientes estadounidenses blancos para completar todos los cargos en ACP. Así que tenían que ir entrenando a los brillantes del grupo de los negros, del grupo de los latinos. Y así ellos iban ocupando pues los espacios de los blancos en las comunidades blancas donde había. Así que ya poco a poco se fue disminuyendo esa restricción marcada de la discriminación en cuanto a las viviendas. Pero durante mi experiencia, yo asistí a la escuela de Paraíso High School y terminé graduando entre todos los negros de Paraíso, de ese high school. Fue después que fui al Canal Zone College, que quedaba en Balboa, en que fui pues mezclando con los blancos de la zona del canal. Yo me acuerdo que una de mis amigas pues que se hizo amiga mía y pues estuvimos en la misma clase y yo saqué una A en una composición de inglés, la clase de inglés, estábamos en la misma clase y yo saqué A en mi composición y ella sacó B. Ay, se ve, ella estaba tan molesta, ¿no? Como que, ¿cómo es posible? ¿No? Y pues, ¿qué voy a hacer? Podía escribirme el inglés mejor que ella. Pero como que ellos tenían tan arraigado en sus cabezas de que somos inferiores, que tenemos no podemos llegar al nivel y de que yo saco a una mejor nota. No. El asunto fue que la superó. Tenía que superarla, no sé si todavía vive, pero según su experiencia, ¿cómo fue esa relación desde un inicio con los afroantillanos y los afrocolombianos? Bueno, está tocando temas así. Yo quiero sumar algo a lo que dice Marcia. Yo estaba preparándome para hacer esa pregunta. Yo puedo entender la parte histórica cuando usted dice los negros antillanos y los latinos. Varias veces usted lo ha mencionado. Porque yo también tengo esa inquietud. Yo vengo de una familia que se supone que somos afrolatinos. Y eso es un traqueteo muy grande de que nosotros somos mejores que los afroantillanos porque tenemos facciones que no sé qué. Eso es lo que ustedes dicen, de los bonitos y los no bonitos. Entonces, eso nos sigue separando. Entonces, yo sí quisiera que pudiéramos decir los negros panameños. Exacto. Porque eso de que los latinos y los antillanos, entonces, porque ustedes hablan inglés y los otros hablan español, eso nos sigue separando. Esa es mi inquietud. No, Comparto sí. la pregunta de Marcia. Sí, y yo estoy de acuerdo. Lo veo disminuyendo porque muchas de mis experiencias vienen, por eso tuve que escribir este libro, porque viene tanto de mi trabajo con el museo, ¿no? Entonces, la gente venía al museo y muchas veces yo le daba la guía y conversaba con ellos, pero ellos tenían esas ideas de que bueno, somos un poquito superior porque tengo mi pelo lacio, el tuyo y no sé cómo lo llaman en español, pero
Pero duro, Cuscu, pero pero bueno, yo no entiendo ese duro, porque mi cabello no es duro, así que El mío tampoco. mi cabello no es duro. Está enrollado, pero no es duro. Pero de todas maneras tenemos distintas apariencias físicas, pues. Y es ahora que yo me acuerdo cuando yo fui chiquita, esto me vacilaron tanto en la escuela que una vez yo llegué a la casa y empecé a estirar mi cabello. Yo tenía el cabello largo, pero mi mamá lo usaba de trenza, pero yo decía, no, yo voy a estirar porque me molestaba tanto, ¿no? Entonces ahí había una señoritas que venían, que los mamás tenían todo estirado y todo. Pero eso fue antes del movimiento negro en el mundo del Black is Beautiful, el movimiento Black is Beautiful. O sea, antes de los 70. Ah, sí, yo me gradué de la escuela secundaria en ¿qué año? Yo el 64, creo. 64, creo. Entonces fui a la universidad, me gradué a finales del 70. Y pues ahí venía el movimiento Black is Beautiful. Y yo lo agarré. Black Power y todo eso. Black Power y todo eso, y yo lo agarré. Yo digo, no, esto es lo que a mí me suena, a mí me edifican a mí. Así que desde ese entonces yo fui luchando para el beneficio de la superación de los negros, porque yo sabía, ya que yo fui a una escuela de mayoría blanca, yo sabía que nosotros teníamos todos los elementos intelectuales como ellos. Como dije, yo fui a una escuela, a una universidad en los Estados Unidos de mayoría blanca, pero sí salí en cuadro de honor y haciendo publicaciones y escritos y composiciones, superando a muchos de los colegas blancos. Así que ellos mismos, esa muchacha que se enfadó mucho cuando yo saqué una mejor nota en mi composición, yo creo que al final ella se fue aceptando de que nosotros también tenemos talento y capacidad, ¿no? Pero ellos venían con esa actitud de que pues nos tenían que tratar, ¿no? O nos tenían que llevar porque pobrecito donde. Pero y la mayor parte de que lleguemos o formamos parte de ciudadanos de segunda categoría es por la discriminación que existe, y eso podría ser otro tema, porque nos bloquean, donde no nos permitían ir a las mejores escuelas, aunque podíamos entrar con becas y todo, no. Escogían un selecto grupo para que no pudieron decir que están discriminando, pero ¿qué va? Ellos tenían el temor de que los negros iban a apoderarse de todo el país, aunque en Latinoamérica en estos tiempos los sudamericanos, que son bastante racistas también, ellos vieron a Panamá como un país de negros, y yo creo que eso molestó mucho a los panameños, así que trataron de mantenernos atrás, escondidos ahí,
especialmente cuando tenían estas cosas internacionales. Pero bueno, no estoy hablando mucho de lo que está en este libro, porque esto contiene tanta información, pero me gustaría escuchar de ustedes, y creo que alguien tenía la mano, sí, Yo quería preguntar quiero estructurar una pregunta, pero es como, es una experiencia distinta ser un hombre negro que ser una mujer negra. Diga, repita. Es una experiencia distinta ser un hombre negro que ser una mujer negra, ¿no? ¿Cómo fue su experiencia en ese aspecto? O sea, ¿se sintió de que su experiencia fue no solo atravesada por el racismo, sino también por el sexismo? Bueno, personalmente, yo sentí más discriminación por ser negra que por ser mujer. Yo sé que quizás las mujeres blancas sienten la discriminación porque compiten con los negros, los hombres blancos que acaparan todos los puestos altos de gobierno y de la sociedad. Pero como en nuestro caso no podíamos ni aspirar a esos puestos altos, todavía existe el sexismo hasta entre los negros. No siempre los hombres fueron dados más aprecio que las mujeres negras. Así que eso del mujer y hombre, el hombre, mi mamá trabajó en casa la vida de ella. Mi papá porque mi papá no quería que ella saliera a trabajar a la calle porque no quería que otros hombres puedan ser atraídos por ella y esos pensamientos así machistas de parte de los hombres. Así que él sí podía salir a hacer sus cosas afuera, pero una mujer hacer eso a un hombre no, aunque yo sé que eso pasaba, pero bueno. Sí, dígame. Muchas gracias, profesora Melba. Yo quisiera un poquito regresar al libro y entender cómo fue el proceso de recopilar información. Una información que sabemos que la historia ha pretendido borrar. Exacto. ¿Qué tan desafiante fue encontrar toda esa historia, todos esos datos? Sí. Realmente eso no es información que se obtiene de forma fácil. Y la intención mía cuando Chevy me hizo la invitación era, bueno, tengo que decirle, y Verónica también enfatizó, cómo es el proceso de producir un libro. Pero me fui desviando. Se relajó. Pero bueno, sí, fui escribiendo artículos, algunos publicados en periódicos y eso, y también llegué al momento en que había acumulado tanta información y cosas, así que a mí siempre me gustaba escribir. Y así que escribía en la universidad y artículos y ese tipo de cosas. Así que cuando decidí que esto merece ser publicado, porque lo que yo sentía en Panamá es que estaban en el proceso de borrarnos, porque ahí se iba empujando las mezclas y cuando alguien se casa con un latino, bueno, que tiene el pelo así largo y esto como que ya no era negro. Y yo digo, no, somos negros. En negros tenemos visto una variedad de
de cabellos, una variedad de colores. Mire el colorido que existe aquí. Todos aquí tenemos la sangre negra. Hay algunos, y yo tengo una tía que se parece mucho a mi amiga aquí. Mucho, y es tía, no es tía lejana, porque había muchas mezclas. Entonces, esa mezcla existe en el ADN de nuestra población, pero lo han querido ocultar. Lo han querido ocultar. En estos días vi una cosa en el periódico que decía como que en una ciudad, no sé si era, después se me viene, pero como que en un tiempo, como en los 1800 y pico, esa población era negra. Y hoy en día no se ve ninguna negra cuando uno pasa por las calles de esa población. Es decir, ¿dónde se fueron? Como que diría, ¿dónde se fueron todos los negros que tuvieron en tal y tal lugar, en tal y tal época? En Alane, en Chiriquí. No era Panamá, y tampoco era París. No me acuerdo la ciudad donde existía, pero yo leía como una glosa en el periódico, no me acuerdo exactamente, tengo que tratar de acordarme porque era muy importante ese dato. Pero hoy eso lo podemos ver en el casco. ¿En dónde? Casco Viejo. En el Casco Viejo que antes, hace 20, 30 años atrás, era un barrio de personas negras. Y hoy tú vas ahí y casi no ves personas negras. Exactamente. Por la justamente sobre esa parte, primero que, bueno, yo te conocí en la universidad y cuando hablabas de la universidad es un territorio hostil para el desarrollo y avance de los afros y de las mujeres. Exacto. Hemos tenido una rectora mujer, pero yo sí recuerdo a Melba como alguien muy grande dentro de la Facultad de Humanidades. Así. Sí, esas figuras emblemáticas en la escuela de inglés. Y recuerdo con mucho cariño también a Carmen, ¿no? Sí, que era afrodescendiente, una mujer negra también. Y para mí eso es bien interesante porque no se ve en la universidad realmente. Y son muy pocas, podríamos incluso contar las manos y a lo mejor nos sobran los dedos para ver el movimiento de los afros dentro de la universidad, porque no les permiten realmente desarrollarse. Eso por un lado. Lo otro que quería decir es que me recuerdas mucho cuando, y a mí esas cosas como que me impactan porque no los conocía y pensaba en Gamboa también, como una determinada población que piensa en esos tiempos está ancestralmente porque ya has pasado generación, tu madre, tu padre, tus hermanos, y de repente llega una política que te saca porque les da la gana. ¿Me explico? Pero no es lo único. Un poco lo de San Felipe es más reciente, igual que Pedro Miguel. Como estas comunidades son afectadas en un momento incluso en la misma Boca de la Caja, que era el área del hospital Santo Tomás. El área del hospital Santo Tomás, a ellos los desplazan para Boca de la Caja. Y en Boca de la Caja sufren por la misma situación, otra vez, los intereses de las constructoras y eso, otra vez sacan esa población, o la tienen prácticamente arrinconada.
Y lo pensaba también para otras comunidades donde nosotras hemos estado trabajando, que son comunidades costeras muy vinculadas a poblaciones afro, en donde también, es decir, llega un momento que te dice, aquí necesitamos desarrollar un proyecto turístico y ustedes ven caminando, ¿cómo se van a ir? No sé, pero nosotros vamos a invertir un real para que ustedes se muevan a algún lado. Entonces es una expropiación constante de la gente, porque al fin y al cabo son tierra o de la misma Punta Chame. Punta Chame era originaria de poblaciones autóctonas, de que habían venido de Colombia, habían venido de otros lados, y de repente llega la familia Maduro y dice, esto es de nosotros, y ustedes a irse a un lado, porque nosotros necesitamos desarrollar nuestros proyectos turísticos. Entonces es que nos pasa siempre. Sí, Y nos sí. pasa siempre porque somos negros, nos pasa siempre porque somos pobres, nos pasa siempre porque somos desechables, nos pasa siempre porque no accedemos. No tenemos la fuerza para unir fuerzas y luchar contra ese tipo. Nosotros lo vivimos, nos sacaron de la boca para reconstruir la boca para los blancos y nos mandaron a paraíso. Igual que San Felipe, y son historias calcadas. Pero para lo de la construcción del canal fue lo mismo. De San Juan de Pequeñín, del lado de Colón, toda esa gente nos mandaron para donde hoy es Nueva Gorgona. Y cuando me ha tocado con las estudiantes de trabajo social hacer algún tipo de actividad en esa área, tú te encuentras con gente mayor que todavía tienen como especie de una reminiscencia de sus sembradíos que dejaron, de sus no sé qué. Y claro, lo que estamos ahora como que dice, viendo el canal, y estamos muy contentos con nuestro canal, tal vez no entendemos eso, pero para esa gente el canal no es tan sólido y tan fuerte en sus creencias porque los desterraron totalmente. Y guardan esa como especie de esa nostalgia. Sí. Profesora, Ajá. a mí me gustaría, yo vine hoy porque quería llenarme con todo lo que se está contando, pero porque yo soy colombiana, de una ciudad pequeñita, y de lo que le voy a hablar, yo era muy niña. ¿Muy qué? Niña. Ah, ya. Al contrario de lo que usted está diciendo, para nosotros en mi ciudad, hasta antes de yo tener 40 años, no vivió un metro, ni uno. Entonces, yo sí conocía Panamá, pero sabía de Panamá por los negros. Mi papá, cuando yo vine a Panamá, lo primero que quería conocer era Río Abajo, porque yo tenía en mi mente eso que mi papá oía por radio, las orquestas que venían, la comida, o sea, lo famoso que era Panamá. Para mí Panamá era Río Abajo con todas las orquestas. O sea, yo vine a saber del canal ya grande cuando estudié, pero yo de niña conocía Panamá. Era a través de las vivencias de lo que mi papá le gustaba la música y oía en una emisora, creo que era cubana, era como cubana la emisora, y él escuchaba y yo me sentaba al lado de mi papá a oír. A mi papá le gustaba bailar, era un viejo que leía muchísimo. Y entonces para mí Panamá era otra cosa. Cuando yo llegué aquí, yo me estrellé contra el mundo porque Panamá no era el Panamá que en mi mente estaba, era otro. Total de que cuando yo lo escucho hablar, digo, vea cómo son las cosas, ustedes aquí, pero no era solo porque mi papá era un viejo bancario y pues tenía... ¿Era qué? Trabajaba en el banco, era bancario, trabajaba en banco. Entonces, pues con su círculo de amigos, él los obligó, digo yo,
a que escucharan la música. Entonces en sus tertulias que ellos tenían, hablaban mucho de Panamá, pero de la música, de la comida. Al contrario, para nosotros hacia afuera, Panamá era de negros. En mi mente no fueron negros. Entonces, miren cómo son las paradojas de la vida, que mientras que ustedes aquí sentían que cuando escuchándola ahora que usted dice que los obligaron a irse hacia arriba abajo, para mí era, o sea, Panamá era eso. Y lo poco que veía uno en televisión, pienso yo como las noticias, era otro, o sea, en mi mente recuerdo otras imágenes. Entonces, hoy para mí es un orgullo escucharla, me siento súper, y siento nostalgia de que mi viejo ya no estuviera, o sea, que no pudiera saber la realidad de lo que ustedes vivieron, porque uno se hacía la idea que eran unos negros exageradamente felices. Sí, eso era lo que uno veía. Y se la pasaban bailando todo el año. Pues con tremendas orquestas que venían con permiso, porque, o sea, uno pensaba. Bueno, también somos bastante, ¿verdad? Sí, eso sí. Pero entonces No voy a decir que no. Entonces yo sí quería compartirles esa vivencia, porque para mí era, o sea, nosotros, y cuando llegué aquí ya les contaba, claro que mis hermanas no eran tan apasionadas. Yo aprendí de fútbol, aprendí muchas cosas con mi papá, porque me gustaba. Yo me sentaba, papá tenía su lugar y me hizo una banquita pequeñita porque sabía que me gustaba sentarme con él. Leía, aprendí a leer con él y, o sea, nosotros, toda mi familia somos muy amantes de la lectura porque mi papá era un viejo que leía. Entonces, muchas de las cosas que yo aprendí de él, de niña, ahora cuando fui creciendo, fui viendo y cuando llegué aquí, incluso le digo que me estrellé porque llegué y Panamá no era el Panamá que yo tenía en mi mente. Ya después de grande, estaba el canal y eso, pero en mi mente, si el canal hoy en día lo tengo conceptuado en lo que vale, pero no es el Panamá como decía Silvia. Sí, como decía ella. Hago una reminiscencia de lo que yo oía, aunque no lo había visto en mi visualización, era otra. Y cuando vine, por ejemplo, conozco al señor Francisco, a los afrantillanos que llama su comida, y cuando voy allá, o sea, como que yo siento una nostalgia, como si yo hubiera vivido ahí, como si yo hubiera estado, sí, yo como que siento una nostalgia y digo, el pasado fue mejor de lo que ahora. Una pregunta, ¿su papá se consideraba negro o no? ¿Qué es lo que, cómo él se describía? ¿O simplemente era de la época en que no se hablaba de raza? En mi ciudad no se hablaba ni de blancos ni de negros porque no había, mi papá me decía, o sea, y lo que uno veía, y él me decía, Panamá es una tierra de personas, él me decía, de personas de color más oscuro del de nosotros, pero son superiores a nosotros. Y me decía, mire, sí, papá decía eso, decía, mire, tremendas, no solo de música, porque me hablaba de comida, de música, de deportes. Sí, de distintas cosas. Y el papá decía, así decía, los negros son unos tremendos. Él siempre decía, los negros son unos tremendos. Y cada que había, porque hacían espectáculos como muy seguido, eran cosas, mi papá me decía, tenemos cita. Y la cita era para eso. Entonces, de verdad, ahora que la escucho, digo yo, definitivamente todo lo que veía no es oro, porque pasaron muchas cosas y sí, yo sé que tuvieron muchos sufrimientos a causa de la construcción del canal, pero
una cosa es que uno lo oye y otra cosa es escucharla de viva voz, las que tuvieron que vivir y tuvieron que pasar. Y de verdad que gracias por no permitir caer en el Bueno, vamos a ir. No sé si alguien quisiera también, gracias a Lucila por su intervención, compartir o hacer una pregunta a la profesora de ese paseo que nos ha dado. Pero hay un libro que no está aquí, profesora, que no me gustaría, porque él es el primer libro que usted escribe, creo que es de Barbados. De Barbados a De Panamá. Barbados a Panamá. ¿Por qué? ¿Por qué de Barbados a Panamá? Bueno, porque yo en ese libro quería enfatizar el hecho de que la mayoría de los negros afroantillanos vinieron de las islas de Barbados durante el periodo de la construcción del canal. Eso yo no lo tenía claro porque mi familia era de ascendencia jamaicana. Y entonces los jamaicanos y los barbadenses tienen una competencia, ¿no? ¿Quiénes son más inteligentes o más productivos? Entonces mi mamá, toda la familia de mi mamá y papá, porque también uno se casa con un descendiente jamaicano si tiene su familia jamaicana. Todo ese tipo de discriminaciones existían. Entonces, pero haciendo las investigaciones uno se da cuenta de que la mayoría de los que vinieron para la construcción del canal eran de Barbados. Entonces vinieron con sus familias, su cultura, todo, pero claro, llegaron después, porque los jamaicanos sí llegaron al principio para el canal francés, pero cuando eso fracasó y muchos tuvieron que regresar en peores condiciones, el gobierno dijo no, de aquí no salga nadie más a Panamá porque vinieron enfermos, con la fiebre amarilla y todo eso, y el gobierno tenía muchas restricciones para dejarlos venir, pero muchos de ellos ingeniaron y fueron por otros lados y llegaron acá. Pero la mayor cantidad, porque los americanos necesitaban contratar cientos y cientos de personas, ¿no? Para hombres especialmente, así que no lo podían hacer tan abiertamente. Y si el gobierno de Jamaica dice no, mi gente no va para ese canal porque el canal francés fracasó y nos causó muchos gastos acá. Pero sí había gente, mi familia, que son de ascendencia jamaicana, y ellos llegaron también, porque aquí era un boom económico que no existía en las islas, ¿no? Entonces todos ellos querían venir y ganar esa plata americana que se estaba circulando en Panamá. Así que, pero sí, los Estados Unidos tenían que contratar directamente con no podían contratar directamente con Jamaica y quizás con otras islas que sufrían de esas otras experiencias dramáticas. Pero sí, Barbados, que son unas islas chiquitas, de Rihanna. pero Allá veía Rihanna, una cantante. Rihanna, sí. No, y son hoy en día, Rihanna. Son personas muy destacadas porque ellos enfocaron mucho en la educación. Ellos utilizan los recursos de la población, del gobierno, pues, para educar. Así que son mucho más educados que los jamaicanos, tengo que admitirlo. Pero, sí. Como una pregunta compuesta y la verdad esta conversación es como tan rica y tan interesante, tan potente
verdad. Tenemos que hacer estas reuniones con más frecuencia. Gracias a usted y a todas por todo lo que estamos construyendo contra todos. Entonces, usted mencionó que el racismo aún persiste, o sea, en sus ideas iniciales, ¿no? Y lo conecto con lo que mencionabas en el sentido de que hay techos de vidrio, o sea, para nosotras, las mujeres negras, profesionales, uno sabe que hay algo que, ¿sabes?, que está duro de subir, ¿no? Entonces eso por un lado. Pero también está la mujer negra en el barrio que ni siquiera está mirando el techo, ella está casi que como en el lodo. Está pegada. Ajá, o sea que, y eso no es coincidental, o sea, no es coincidental que nuestros barrios más humildes, o sea, la mayoría de la población sea negra o sea indígena o sea lo que llamamos cholo, o sea, eso no es coincidental. Entonces, yo quiero un poco como su opinión de cómo se vive el racismo ahora en comparación con antes, porque el discurso de mucha gente es: en Panamá ya no hay racismo. Exacto. Carla, mírate, en Panamá no hay racismo, tú eres una abogada profesional, Chevy, tú eres... Entonces uno escucha eso, porque claro, al compararlo con otra forma de racismo que existía antes, podemos perder de perspectiva que lo que vivimos ahora puede ser. Entonces quería un poco escuchar su reflexión sobre eso. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con usted en cuanto al hecho de que el racismo todavía existe. En un tiempo cuando, yo diría hace 20 años, quizás algunos de ustedes se acordarán, los hombres especialmente, uno iba a una discoteca, un nightclub, y había un señor ahí en la puerta, y cuando llegaban los negros, principalmente nosotros que éramos de la zona del canal, que somos los que ganamos suficiente para pagar los tragos, porque lo tenían precios muy altos para que no entran muchos negros, pero ahí había algunos de nosotros que podíamos pagar y nos paraban en la puerta y decían: no, aquí se reservamos el derecho de admisión. ¿Quién se acuerda de eso? Había letreros. Hasta hace poco. Hasta hace poco. No, y todavía todavía la no. parte de atrás del hospital de Pacífica Salud, las islas esas, esos lugares están reservados. Allá los taxistas que lo han comentado, negros no los dejan entrar, son maleantes. Sí, ahora el racismo y la discriminación es más estructural. Antes era más vivida, pero sigue existiendo y inclusive en los trabajos, o sea, en las escuelas. ¿Por qué el niño no puede ir con su cabello natural? ¿El cabello es el que va a estudiar o es el niño? ¿Por qué una mujer no puede ir con su cabello trenzado a una empresa? Ah, no, porque tiene que tenerlo alisado y tiene que estar de cierto tipo de color y cierto largo para que ella pueda hacer la imagen de la empresa. Pero si tiene el cabello natural, ah, no, eso está sucio, eso se ve disgusting. Entonces, todo eso, cuando tú lo recopilas, seguimos viviendo la misma situación en un contexto diferente y disfrazado. Pero es lo mismo. Yo quisiera decir algo para ir cerrando. Porque yo porque también son las 8 y también la profesora llegó aquí a las 4, como a las 4:30. Entonces tampoco quiero abusar de su tiempo. Yo sí quisiera recoger algunas cosas y luego de lo que usted dijo, que se me queda y me resuena, porque seguramente a las mujeres negras que están aquí nos haya resonado, que usted dice: a mí me han discriminado más por ser negra que por ser mujer. Y creo que como mujeres negras nos pasa eso. Más. Porque puede que como mujer hayas accedido a cosas, a espacios o a estudios, pero eso no se traduce
luego en que esos estudios o lo que tú hayas hecho o los conocimientos que tú produces se valoren de la misma manera. Y no se valoran no porque eres mujer, sino porque eres negra. Y eso lo hemos vivido quienes somos personas. Así es. Entonces a mí eso me queda y me resuena porque es así. Al sol de hoy, lo que uno vive a nivel de racismo, lo vive porque eres una mujer negra. Entonces, eso quería rescatar de usted. Y otras dos cositas. Uno, quisiera que, y ya para cerrar su reflexión de hoy, usted que nació en las antiguas zonas del Canal, que ha venido, que estuvo en esos territorios ocupados, ¿cómo se vive hoy lo que está pasando a nivel de país y de las cosas que nos están pasando con las amenazas del mismo poder de la época? Me gustaría escuchar su reflexión sobre eso y también antes de cerrar decirle que le decía yo a Carla cuando me preguntó, ¿y eso sigue? ¿Se va a dar la actividad? Y yo le dije a Carla, sí se va a dar, porque esto que la marcha, que la cierre de calle, eso va a ser nuestra cotidianidad durante este periodo. Y si eso nos va a parar para reunirnos, para conversar entre nosotros, no lo podemos parar, porque es cuando más tenemos que reunirnos, porque así es que se construye el poder. El poder se construye desde lo colectivo, desde los diálogos y de los debates. Y creo que ahí, cada día más vamos a necesitar estos espacios para juntarnos, para hablar, para debatir, y que este lugar sea uno de esos espacios que brinde esa oportunidad. Pero sí no me gustaría que no se fuera sin esa reflexión de esa historia que usted ha contado, de esas memorias y de cómo hoy estamos como amenazados de vivir cosas como las que ya usted vivió en el pasado. Sí, y todo eso viene de las esferas del poder, ¿no? Por ejemplo, yo veo, y quizás no debo traer la política, pero para mi concepto, no respeto las opiniones políticas de ustedes, el presidente de los Estados Unidos es racista, y él mismo lo ha aceptado. Entonces, uno ve cómo él poco a poco está tratando de deshacerse de todos los avances de la negritud en los Estados Unidos. Yo viendo la televisión una noche, cuando vi que él salió a sacar todos los libros escritos por negros de la biblioteca que él controla, que es de la Casa Blanca. No es de la Casa Blanca. Y mandó a sacar todo lo que tenga que ver con diversidad y negritud. Exactamente. Sí, era uno de los museos del Smithsonian. Sí. Y eso con Maya Angelou, yo crecí leyendo los libros de Maya Angelou, cómo ella me inspiró. Y él sacó los libros, lo botó. Y es como que yo sé los sacrificios que hice yo para escribir este libro y para que un presidente de los Estados Unidos hace eso. Entonces eso hay muchas otras cosas, pero eso de que él desde el core está tratando de reversar todos los avances que ha hecho el negro. Pero tenemos que ir luchando. Yo
yo digo, y he llegado a la edad que no puedo luchar mucho, no puedo ni caminar en las marchas y caminé un poquito hoy, pero qué va a dar. Pero tenemos que ir consolidando nuestro poder, y cuando vemos las cosas que no están bien, hablar, publicar en los periódicos y marchar y hacer campañas, porque el racismo todavía está allí, pero no podemos permitir de que florezca. Yo creo que hemos hecho avances, siento que la población panameña es mucho más mezclada hoy, que no está la gente ahí diciendo, bueno, yo soy superior a ti porque yo tengo el cabello liso y yo tengo la piel blanca, no. Yo creo que si lo piensan, no lo dicen. Pero por eso me molestó tanto lo de Mr. Trump, porque cuando hay personas en el poder que dan ventajas a personas, bueno, de piel blanca, de que no contratan con cabello afro, es decir, por desesperación y por querer ganar más o por poder utilizar su talento, uno va y termina, ¿no?, alisando su cabello, utilizando hasta hoy en día las cremas para aclarar la piel, todavía se vende muy bien. En República Dominicana pasa mucho. Ay, pobre República Dominicana. Ay, yo nunca he ido, pero cuando leo lo que pasa allí, porque pero nosotros vivimos una experiencia cuando íbamos a Martinica, que tuvimos que pasar por República Dominicana para ir a Martinica. Ellos sabían que nosotros teníamos un avión de conexión, y desde que nos bajamos del avión de Panamá a Dominicana, le dijimos a todo el que nos pasó que trabajaba ahí, nosotros necesitamos llegar a Customer porque tenemos el avión esperándonos. Bien, nosotros hablábamos con el piso. Llegamos a Customer, ellos sí trataron de hacer de todo, y cuando salimos dije, ya no se puede montar el avión. ¿What? Sube para aquí, sube para allá, ve para aquí, ve para allá. Dije, llamen a Panamá porque nosotros no podemos resolver nada. Y el avión está parado allá afuera. Pero ellos no nos dejaron, y no éramos nosotros solos, éramos como 17 personas que veníamos del mismo avión que teníamos que hacer la conexión. Al final tuvimos que dormir en Dominicana, pagar plata y comprar un boleto nuevo. Porque ellos, y puro negro. Eso era lo que te iba a decir. Puro negro. Sí. O sea, no levantaron un dedo para ayudarnos. Allá en República Dominicana, y ojalá uno tuviera los recursos para traer a compañeras de dominicanos de origen haitiano para conversar con nosotros, porque si nosotras somos tan conscientes del racismo que existe en Panamá porque lo vivimos, en República Dominicana, donde hoy hay escuadrones creados, ¿cómo le llaman? Han creado un escuadrón donde desean que todos negros de esas comunidades salgan de allí, porque si no los van a palear. Auspiciado por el presidente Abinader. Y liderado por el presidente. Eso es lo que estamos viviendo, lo que se vive hoy en República Dominicana. Así que bueno, vamos a darle un aplauso a la profesora. La profesora trajo libros, no sé si es para vender.